Bueno, que el Señor les bendiga. Este es el video número 3 de la interpretación de la visión. Esto lo había escrito porque quería dar a entender cuando estamos hablando del verbo, del Dios vivo, que el verbo es vida, esté en él y que es vida. Les he explicado lo que es y básicamente para que el mensaje llegue a donde tiene que llegar, porque yo era bautista, yo no sabía tanto de la tradición judía ni lo que, pero cuando vine a ver, ellos van a entender ciertas cosas, pero de lo más importante que sé es que todo esto es porque se me dice que porque todos están buscando la verdad, y les dejo saber que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Esto es así. No es tradición, no es religión, es que esto es ley, esto es así. Entonces, esto es porque él me había dicho, te pondré como fuego revolvente, tú eres azul claro. Cuando traduzco lo de azul claro, es una palabra que en judío dice tekelet, que era un pacto que Dios le dijo a Israel que hiciera con unos cordoncitos y unos nuditos, y cuando estuviera el sol de ese color se acordaran del pacto que Dios había hecho con el hombre, no se olvidaran. Entonces que puse esto es por unos tonos de juicio que vienen. Entonces, esta es la visión. 3 parejas, ¿verdad? Una, yo no soy artista tampoco, me perdonan. Una, y después esta otra, que está aquí, ¿verdad? Ahí. Y después esta otra está más adelante. Ajá. Y después la mujer está adelante. Y los dos están, y esta es la otra más cercana. Y la otra pareja. Entonces, hay un espacio. Las 3 parejas, está el hombre, mujer, el hombre, mujer, hombre, mujer. El entendimiento que cómo llegué a saber que la palabra de Dios y lo que la interpretación de esto de Dios que me da, que es una ketubá, no sabía lo que era esa palabra ni nada, es un contrato matrimonial, como lo está diciendo a un señor que lo postulé, o lo voy a postular, que le explica, que es un contrato matrimonial entre los judíos, ¿verdad? Porque las letras que yo vi saliendo de Dios no estaban escritas en un lenguaje que esté escrito en la tierra. Lo único más cercano es en la caligrafía del que tú vas, pero con las mismas, ves que el alef es así, y tiene esto realmente así, que simboliza, y todo esto está junto como una sola letra. Todo lo que vi es desconectado. Tiene un simbolismo más allá, pero si yo trato de descifrar y estudiar lo demás, puede pasar más de 1000 años. El conocimiento de Dios es infinito. Los que han estudiado tantos años esto, el mensaje que les llegue, y para nosotros, para la gloria de Dios, es tan así que este mensaje que les hablo que les leí, cuando yo hago una corroboración por lo que esta gente hacen, que el Kabbalah y toda esa onda, hace una matemática perfecta con Phi, con el Fibonacci Sequence, con el pi, con el 3.14, y también con el código de Mandelbrot. Con los 3 hace algo perfecto en armonía, que Génesis 1.1, Juan 1.1, y todo lo que me dio cuando le digo que haga los cómputos y qué sé yo qué, cuando yo vi que dice, mira, esto es un sello que estudian los cabalistas, que sé yo, pero que todo lo que tú escribiste, cuando se traduce, es cada línea por línea, toda la línea tiene una letra sagrada, como si fuera un acróstico, algo así. Después de ahí yo no quise estudiar más. Yo solo dije, me asusté, espérate, déjame entregar esto, ellos deben de entender. Entonces, las parejas, esto fue la palabra de Dios viva que viene a mí y escribo, fue en febrero del 2023,
no sabía cómo entregarla, a quién entregarlo, y todo el rollo. Pero después el Señor me ayuda poco a poco a saber cosas. Entonces, esto fue la visión como una semana antes o dos, en enero 29, que es que se me llama. Estaba fumando y bebiendo. Y cuando Dios me llama, y yo soy honesto, ¿entiendes? Yo estaba apartado un tiempo, como un año en ese entonces. Y de 20 y pico años, de 25 años sirviendo a Cristo, como 5 años. Y dentro de esos 5 estaba ese año del 2023 hasta enero 29, que me asusté. Y entonces Dios usó a alguien para dejarme saber la autoridad. Yo soy tu Dios, yo voy delante de ti. Y me regañó como yo nunca en mi vida, en 50 años, yo nunca en mi vida había escuchado a Dios así. Y me asusté y tomé vergüenza y más nunca he vuelto a beber, fumar ni nada. Entonces, lo que yo vi pensaba que me estaban tomando el pelo. Eso cuando estoy mirando el tiempo. Cuando yo no sé cómo me voy a inflamar, quiero empezar a hablarle a la gente de Dios. Yo digo, ¿cómo voy a empezar esto? Porque hace tanto tiempo. Pero me voy tranquilo, a comerme un desayunito y todavía estoy analizando y hablando en mi mente, no sé cómo. Pero entonces veo esto como si fueran unas caricaturas, como que agarraron un proyecto y lo pusieran que se reflejara al frente de mí. Y yo veo a la gente caminando como si nada. Y yo, bueno, aquí me están tomando el pelo, me están agarrando de extraña a mí, me están tomando una broma o qué. Y yo empecé así, ¿verdad? Porque, entendía, pero. Y entonces esto mientras se estaba reflejando, los tres tenían un movimiento. El hombre siempre, la misma posición, uno detrás del otro, en línea. Entonces este era joven, le llevaba como unos 10, 20 años de edad, como unos 20 años. Por lo que si este tuviera 20, este tuviera 40, la pareja, y este 60. Entonces, las mujeres siempre adelante en la misma posición, las tres. El hombre tenía el brazo por aquí y la mujer tenía como una blusa y tenía la mano así y como que le estaba tocando y el hombre estaba atrás y a ella le estaba gustando. Esto es lo que sucede, que cuando veo esto no entiendo, se me dice, ¿entiendes? Está el entendimiento, está el conocimiento, la interpretación. Hay muchas cosas que van de acuerdo a cómo Dios nos habla. Entonces, cuando escucho, y no sé si audiblemente, porque estoy tan en shock de lo que estoy escuchando, y ahí es que se me dice, porque hoy día vivimos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. El pecado que antes se hacía a ocultas, hoy día se hace a luz pública sin vergüenza. En ese momento, yo decía, Dios, y después se dice, adulterio. Y después se me da un entendimiento que no fue dicho, que ese no es su esposo. Cuando se dice el adulterio, se me da un entendimiento de qué es adulterio para Dios, que es distinto, lo más seguro, en los libros de la historia o de los diccionarios, no sé. Entonces, pero cuando se dice, me viene la palabra repugnancia. Entonces, para yo poder entender lo que es repugnancia, yo no sé mucho, yo he sido un mecánico, pero se me revolvió el estómago caliente y quería subir como vómito. Y tuve ese sentir que eso significaba lo que era repugnancia, que el adulterio es repugnante delante de los ojos de Dios, lo que hacen en constancia, porque Dios había hecho un contrato con la gente de matrimonio, con el hombre, desde el momento que yo entiendo, porque se dice que desde acá, desde Moisés, que van a tocar el shofar y van para allá arriba ahora, pues la cosa es que desde que yo entiendo, porque hay cosas que Dios me da a entender, otras pues de estudiar, y, y dependo del entendimiento del Espíritu Santo. Porque si yo pongo mi entendimiento, de nada vale que yo esté sacrificando todo y yo puedo hasta decir algo que yo crea que pueda traer otra religión. Y hay tantas religiones, pero solo es un Dios, solo hay un Jesús. Pero hay tantas religiones porque no conocen a Dios. Porque ponle que yo te digo, esto pasó así, así, y viene.
y alguien quiere montar una religión nueva. No, ¿entiendes? Es que los dones son distintos. Dios es multiforme. ¿Entiendes? Hay un montón de cosas, pero el que tú vas, el contrato matrimonial lo entendí por el diseño de las letras que bajaban. Que Dios me da ese, ese estudio, ¿verdad? De lo que fue un contrato matrimonial que él hizo, que se había roto por causa, por lo menos yo entiendo que cuando hicieron la idolatría, pues Moisés las tablas él las quebrantó, porque este mensaje trata del quebrantamiento del altar. Este es el adulterio. El quebrantamiento del altar es lo que significa la interpretación de, porque hoy día vivimos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el pecado que antes se hacía oculta, que hoy día se hace a luz pública sin vergüenza. Eso y todo lo que se explica, eso es quebrantamiento del altar. Primeramente, no va a las autoridades, ni gobierno, ni reyes, ni nada. Primeramente a las autoridades de la iglesia, porque eso fue lo que Dios estipuló. Dios, cuando creo, Él no puso reyes y puso autoridades religiosas. El hombre fue el que quiso hacer el contrato. No, pues si danos reyes y esto y lo otro. Ok, entonces en Sinaí, pues hace ese rollo. Hacen un contrato matrimonial. Entonces, al quebrantar por causa del adulterio, porque tienes que estar casado para poder adulterar, si no, pues entonces fuese prostituta. Entonces, fuera otra cosa. Pero desde Osea se estaba diciendo. Entonces, el contrato matrimonial que Dios hace con el pueblo y el adulterio que están cometiendo y toda la arrogancia que siguen haciendo tradiciones, pero como está escrito en la palabra, Dios escribió los mandamientos en piedra, en corazón de piedra, y después los escribe en corazón de hombre. Recuérdense cómo fue entregar esta palabra de pacto, de corazón a corazón. Mis palabras estaban hablando mientras escribía, porque a nosotros los cristianos, Dios nos tiene de esta manera. Yo voy a cortar el mensaje aquí, porque esta es la interpretación, espero que sea de bendición, compártanla con todos, ¿entiendes? Es importante porque se va a venir una oscuridad que es la del juicio que se habló en todos los versículos que les dije, que tienen que estudiar esto, tomar los líderes de las iglesias, dejen de estar vacilando, porque si no, la transición de la vida aquí a la otra vida, sea eterna en el cielo o eterna en el infierno, esa transición es una transición. Lo tenemos tanto como que muerte, pero porque desconocemos, ok. Pero yo le explico que es una transición. Entonces, tumbarte o quitarte la vida así en un púlpito para Dios, con lo enojado que está Dios, imagínate, yo quiero regresar. ¿Usted cree que yo voy a poner en riesgo para que ustedes me escuchen? Yo ponerme así con mis nervios para que me crean a mí y yo estar arriesgando mi salvación eterna por una mentira. No, hombre, para eso mejor me quedo allá trabajando y tranquilo yendo los domingos de iglesia. ¿Entiendes? Pero yo tengo que ser obediente a Dios para regresar a donde Él. Quiero darle una sonrisa de que yo hice lo que tenía que hacer, entregar las palabras. ¿Entiendes? Isaías, la palabra, el fuerte mensaje es de arrepentimiento, que se arrepientan todos los que están, las autoridades religiosas, haciendo el quebrantamiento del altar por su arrogancia, porque están tomando el púlpito como, en hebreo se dice como niños, pero cuando traduce se dice como payasos. Están agarrando el púlpito, que es una maqueta de donde está el trono de Dios, porque de allí, cuando estamos allí en el trono de Dios, estamos así. Gloria, honra, alabanza, todos seres santos, no sé otras áreas del cielo, tiene muchas, pero el trono de Dios, lo único que le veía las faldas blancas con los dedos y era blanco resplandeciente, y de ahí era como los seres que veía, podía ser con el rabito del ojo, pero estaba como unos escalones y los dos pilares del trono oro donde se sienta. Cuando me envía dice, que si
me decían, Dimezón, te veo aquí cuando regreses. Pero aún así, yo todas las noches le pido perdón por los pecados que yo he cometido, los que sé y los que ignoro que sé. Porque si yo no perdonara a mi hermano, ¿de qué valiera que yo tuviera tantos ministerios y que todo el mundo se convirtiera y pusiera todo migrado del mundo? Y yo no perdonara a mi hermano, yo me voy para el infierno. Así como lo oye. No es lo que tú hagas, lo que Dios haga en ti. So, cambien este mensaje, si pueden ayudarme a expandirlo, expándanlo por todo el mundo. Sí lo he entregado a autoridades por allá por Israel hace tiempo. Sí, dicen, aquí estamos. Le he dicho, tírenlo por todos lados, pero no sé si lo han hecho, no sé. Pero el mensaje es para todos. Segundo, para los gobiernos, porque todo comienza por la prepotencia, usando la prepotencia, el poder de dinero, posición para oprimir y tomar autoridad. Porque Dios escogió los jueces y magistrados y los puso en la tierra. Y uno tiene que obedecer eso. Pero una vez que ellos se rebelan y cambian las cosas, se tuercen y se vuelven en contra de Dios, el creador del universo. Recuerda, el Dios, la mano, Milky Way Galaxy, como un punto en su mano. Y este es el que, de la palabra del que estoy diciendo. Que si yo me juego la ficha de que yo quiero regresar al cielo porque ya morí, soy Juan Carlos y morí allá en el 83, cuando estaba en la escuela hubieron 300 personas que vieron mi muerte, que morí ahogado y se tiraron maestros, estudiantes del colegio allá en la Campo Rico, se llamaba, de que dar el testimonio de eso, y pues, no tuve vida por 30 minutos, pero pasó toda esta experiencia, más las cartas que traigo de Dios para dejarles saber en estos tiempos, y lo que he dicho, que su venida no es la venida que piensa el hombre, la venida de él es ya, es para otro tiempo. El Señor me los bendiga, por favor compártanlo por todos lados, es el mensaje, que se arrepientan, que no queda tiempo ya, se arrepientan por favor. Y si tú no conoces de Jesucristo ahora en este momento, quieres arrepentirte, mira, vamos a hacer esta oración, que simplemente con una oración puede garantizar tu salvación y vida eterna. Pero acuérdate, no peques más. Y si pecas después, acuérdate arrepentirte rápido, porque esto es lo que hacía Job, justo delante de los ojos de él, cuando reconocía, hasta pedía perdón, y por si acaso también yo trato de seguir esa ley, porque yo quiero regresar y asegurarme. Pero aunque Dios es fiel como quiera, te lo pongo para ejemplo para ustedes. Bueno, hagamos esta oración. Señor Padre nuestro, reconozco, Jesús, que tú, por tu sangre, que reconozco que soy un pecador y me arrepiento por mis pecados. Perdóname, oh Dios, si te he ofendido de cualquier cosa. Reconozco que por tu sangre, Jesucristo, tú pagaste por mis pecados. Porque dice la palabra de tal manera, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, reconozco que resucitaste al tercer día. Y escrito está que si confesare con mi boca y lo creyere en mi corazón, tú me harás salvo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, te amo. En nombre de Jesús, amén. Entendí un poquito más, pero confesando con la boca, creyendo en el corazón. Cuando morimos aquí, aceptando como quiera a Jesucristo, cuando llegamos allá, se nos pesa la sinceridad. Así como el dibujito de los egipcios, que tienen el corazón y el aire en la balanza, porque se está pesando tu sinceridad. No es quien tú seas aquí en la tierra, es la sinceridad del corazón. El Señor me lo continúa diciendo muy rico y muy abundantemente. Y ayúdenme por favor a compartir esto por todo el mundo y a todas sus amistades, a sus padres, a sus madres, a sus hijos, porque queremos encontrarnos en el cielo nuevamente. El Señor me los cuide y me los bendiga. Amén.